Bien, vamos a resolver ahora el siguiente sistema. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Colocar aquí y segunda más x' más y' igual a 0. Primera ecuación. Segunda ecuación, vamos a colocarla aquí como menos 4x' más y segunda más y' igual, vamos a ponerle a 0 también. Y vamos a colocarle sujeto a las siguientes condiciones iniciales. X de 0 igual a 1 y x' de 0 igual a 0. Y de 0 igual a menos 1 y y' de 0 igual a 5. Igual a 5. Bien, tenemos ese sistema de ecuaciones diferenciales y ahora pues vamos a resolverlo. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos hacer, al igual que en el caso anterior, va a ser aplicar transformada a cada una de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo nos quedarían las ecuaciones. Entonces voy a llamar aquí, para tenerlo claro, la transformada de x lo voy a llamar x de s y la transformada de y pues lo voy a llamar y de s. Bien, y empecemos a aplicar la transformada. Entonces, para el primero me quedaría lo siguiente. Me quedaría s cuadrado x de s menos s por x de s por x0, perdón, s por x0 menos x' de 0 más s x de s menos x de 0 más s y de s menos y de 0 igual a 1. Y vamos a reemplazar los valores que tenemos. Por lo menos sabemos que x' de 0 vale 0. Este vale 0. ¿Cierto? Y vamos a mirar cómo nos quedaría. Aquí nos quedaría s cuadrado x de s. ¿Por qué igual a 1? Igual a 0, igual a 0. Igual a 0. La transformada de 0, 0. Tienes razón. Aquí igual a 0. Muy bien. Entonces sería aquí menos s por x de 0. X de 0 vale 1, entonces sería menos s más s x de s menos x de 0, que x de 0 vale 1. Menos 1 más sy de s menos y de 0 que vale 1. Entonces aquí sería más 1 igual a 0. ¿Cierto? Aquí sería más 1 porque sería menos 1. Entonces aquí se cancelaría este menos 1 con este de aquí. Y me va a quedar la siguiente expresión. Me quedaría, vamos a mirar aquí, x de s que multiplica a s por s más 1. ¿Cierto? Más s y de s igual a 0. Igual a 0, ¿cierto? A ver. ¿No sería igual a S? A ver. Igual a S, sí, exacto. Igual a S. Igual a S. Yo estaba diciendo que me faltaba uno. Este me faltaba, ¿no? Faltaba pasarlo para el otro lado. Igual a S. Listo, bien. De esta ecuación nosotros obtenemos lo siguiente.
x de s que multiplica a s más 1 más y de s igual a 1. Tenemos esta primera ecuación, que con esa vamos a resolver ahorita. Tenemos esta primera ecuación. Ok, ahora vamos a transformar la segunda ecuación. Transformando la segunda ecuación tendríamos lo siguiente, tendríamos menos 4 que multiplica a s x de s menos x de 0. Nos quedaría de esta manera, ¿cierto? Más s cuadrado y de s, s cuadrado y de s, menos s y de 0, menos y' de 0, más s y de s, menos y de 0, igual a la transformada de 0, que es 0. Seguimos. Esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Vamos a reemplazar en los valores. Nos quedaría menos 4 s x de s, menos por menos me daría más 4, ¿cierto? Porque x de 0 vale 1, más s cuadrado y de s, y de 0 vale menos 1, entonces aquí sería más s, y' de 0 vale 5, entonces sería menos 5, más s y de s, menos y de 0, que y de 0 vale menos 1, entonces quedaría aquí más 1, igual a 0. A ver, aquí los números se cancelarían, ¿no? Esto sería 4 positivo, más 1 me daría 5 positivo, menos 5 me daría 0, ¿cierto? Y entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. A ver, x de s solo aparece con el menos 4s, x de s, ¿sí? Y y de s, ¿cómo aparece? Y de s aparece factor de s cuadrado más s, o sea, es lo mismo que en el anterior, sería s por s cuadrado más 1, ¿cierto? Igual a menos s aquí, ¿cierto? Pasaría esta s, la pasaría para el otro lado y me quedaría menos s. ¿Sí estamos bien o no? Bien, y entonces aquí nos queda la otra ecuación, que la otra ecuación es menos 4x de s más s cuadrado más 1 por y de s igual a menos 1. Y ahí tenemos la otra ecuación. Entonces voy a montar el sistema con las dos ecuaciones que encontramos. Esa es la primera ecuación y la segunda. Profe, en y de s, ¿por qué queda s por s cuadrado más 1? ¿No sería s por s más 1? Eso, sí. Aquí sería s más 1. Sí, señorita. Aquí sería s nada más, ¿cierto? Sí, tiene razón. Porque aquí es s cuadrado más s. Y eso fue lo que yo factoricé, ¿no? Saco una s y sería s por s más 1. Sí, por s más 1. Muy bien, gracias por darse cuenta. Bien, y aquí tenemos nuestro sistema. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a pensar, a partir de las ecuaciones,
¿A quién nos conviene más hallar primero? ¿Si a x o a y? Entonces, por lo menos, si hallamos a x primero, podríamos encontrar a y reemplazando en esta ecuación, ¿cierto? E integrando, ¿sí? Tendríamos que integrar para hallarlo. Podríamos, si encontramos a y, podríamos reemplazar en esta, pero nos quedaría una ecuación diferencial. Y podríamos reemplazar en esta y nos quedaría x', entonces tendríamos que integrar. Entonces, en cualquiera de las dos vamos a necesitar integrar. Entonces vamos a reemplazar, vamos a encontrar primero a x. ¿Listo? Vamos a encontrar primero a x. Entonces, para cancelar a y, ¿por quién debo multiplicar la ecuación de arriba? Entonces, sería solamente multiplicar la ecuación de arriba por s más 1. ¿Cierto? Vamos a colocarle aquí menos s más 1. Y si multiplicamos por menos s más 1, me quedaría lo siguiente, me quedaría menos s más 1 cuadrado x de s menos s más 1 y de s igual a menos s menos 1. ¿Sí? Voy a escribirlo así de una vez. Y la segunda ecuación la dejamos igual, sería menos 4 x de s más s más 1 y de s igual a menos 1. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una suma para que aquí se cancele el s más 1 con el menos s más 1 con el s más 1 de abajo. ¿Sí? Entonces estos se van a cancelar y me quedaría lo siguiente. X de s factor de menos s más 1 al cuadrado menos 4. Nos quedaría así, menos s más 1 menos 4. Igual, ¿a quién? Me quedaría igual a menos s menos 2. ¿Sí? Me quedaría de esa forma. Vamos a mirar cuánto nos da esta operación de aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ponerla aquí arriba. Vamos a borrar. Dice que es menos s más 1 al cuadrado menos 4. Eso lo podíamos hacer rápidamente, pero vamos a aprovechar aquí el programa para que nos dé el valor. ¿Entendido? Nos dice que nos da menos s cuadrado menos 2s menos 5. Entonces nos quedaría que es menos s cuadrado menos 2s menos 5 por x de s igual a menos s menos 2. ¿Sí? De aquí nosotros obtendríamos que x de s va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a s más 2. Voy a multiplicar todo por 1. O bueno, cuando haga la división se factoriza arriba y abajo un menos. Y me quedaría sobre s cuadrado más 2s más 5. S cuadrado más 2s más 5. Y aquí por lo menos ya sabemos que debemos aplicar completar cuadrados. Esto sería s más 2 sobre... Entonces para completar cuadrados aquí sería s más 1 al cuadrado más 4. Nos quedaba igual que la que teníamos arriba, ¿cierto? Teníamos que dejarlo así. S cuadrado más 4. Y aquí entonces se descompone en dos partes. Vamos a dejarlo aquí. Sería s más 1 sobre s más 1 al cuadrado. Estoy pensando en aplicar transformada inversa, ¿cierto? Más 1 sobre s más 1 cuadrado más 4.
Bien, recuerden que aquí tienen que aparecer lo mismo arriba, ¿sí? Aquí lo que hace un cambio de variable, que esto dice que es u, y u acá, ¿cierto? Y entonces aquí vemos que esto es coseno. Entonces tendríamos que x de t sería igual a coseno de 2t, pero aquí, coseno de 2t, pero aquí tenemos un cambio de variable, tenemos un desplazamiento en z, entonces eso lo que hace es que este coseno de 2t vaya multiplicado por e a la menos el desplazamiento, que en este caso es 1, menos 1 por t. Bien, más, aquí sabemos que esto proviene de un seno, pero entonces aquí debería ir la raíz de 4, que sería 2. Entonces como no aparece ese 2, vamos a colocarlo acá, 1/2 de seno de 2t. Pero como no aparece ese, como aquí tenemos es u, tenemos un cambio de variable, entonces aquí sería e a la menos t. Bien, eso es lo que tenemos. Ese sería nuestro x de t. Y ahora sería encontrar al y de t. Bien, entonces vamos a encontrar el y de t. Para eso, nosotros ya sabemos que necesitamos reemplazar, por ejemplo, podríamos, no sé, yo creo que nos queda incluso más sencillo a partir de esto de aquí. Nos quedaría mejor aplicar transformadas acá. A ver, voy a copiar esto de aquí. Nos queda más fácil, creo en este caso, que nos quedaría más fácil. Tomamos este de aquí y vamos ahora a cancelar a x. Para cancelar a x, entonces la primera la multiplico por 4 y me quedaría 4s más 1 x de s más 4y de s igual a 4. Y la segunda la multiplico por s más 1. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría entonces menos 4s más 1 por x de s más s más 1 al cuadrado y de s igual a menos s más 1. Bueno, podemos dejarlo así, como menos s menos 1. Y hacemos aquí la resta. Al hacer la resta sabemos que estos dos se cancelan. Y para y me quedaría entonces lo siguiente. Me quedaría y de s, factor de s más 1 al cuadrado más 4, igual, ahí estoy haciendo una suma, ¿no? Entonces sería nos quedaría aquí menos s cuadrado más 3. Menos s más 3, perdón. Menos s más 3. Bien, entonces el y de s sería igual a menos s más 3 sobre s más 1 al cuadrado más 4. Y otra vez debemos hacer ese cambio. Entonces nos quedaría aquí que esto va a ser igual a ¿quién? Sería menos s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 4. Y aquí vamos a mirar qué debemos agregar. Resulta que aquí iríamos en menos s menos 1. Para que nos dé aquí S3 debería ser más 4. Entonces sería aquí más 4 sobre S cuadrado, S más 1, perdón, al cuadrado más 4. Y bien, esas las podemos aplicar transformada inversa fácilmente. Y de t sería igual a ¿quién? Esta es la misma idea de la anterior, solamente que queda por menos. Entonces me quedaría menos e a la menos t coseno de 2t. Y este de aquí también tiene la misma idea,
Lo único es que aquí debería aparecer 2, pero aquí ya está un 4. Entonces, pues vamos a sacar de ese 4, vamos a sacar un 2. Me quedaría que es 2 e a la menos t seno de t. Seno de 2t. Y esa sería la solución entonces de nuestro problema. Bien, esa sería ya la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Tenemos aquí el valor de x de t y aquí el valor de y. Este es x de t, perdón, y en el anterior tenemos y de t. Bien, y ya tenemos entonces la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales usando precisamente la transformada de Laplace. Bien, habrán casos en que las cuentas pues salgan más complicadas y eso se va a deber precisamente a cómo nos queden aquí las transformadas inversas, ¿sí? Por lo menos habrán sistemas de ecuaciones diferenciales en los cuales necesitemos transformar o en los cuales estemos usando funciones definidas por tramos. Entonces vamos a necesitar usar función escalón unitario y por lo tanto vamos a necesitar el segundo teorema de traslación, ¿sí? Entonces eso es cosas que van a poder ustedes ir revisando, que son posibles que salgan. Como comentario, cada que puedan, vayan revisando las cuentas. Si hay que hacer fracciones parciales, usen los programas que ustedes ya conocen para revisarlas. Y a partir de esos programas pues van a avanzar un poco más seguros de lo que están haciendo. ¿Listo? Es importante que vayan revisando cada paso porque pues como los procedimientos son en su gran parte largos, están más propensos a cometer errores. Entonces, pues les recomiendo que de todas formas vayan revisando las cuentas en programas, por ejemplo, como Symbolab, que ahí ustedes van mirando los procedimientos y los resultados.